Y sigue. ¿Qué es lo más perjudicial que cualquier vicio? Yo no soy un borracho, un histérico, ya, todo lo que quiera. Y esos son los dos vicios menores. La acción compasiva hacia todos los fracasados y los débiles, el cristianismo. Y así empieza el corolario, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Inmoral? ¿Antiético? ¿Antivalores? Principio básico del tema de arbitraje. Si cumples esto, no hay arbitraje. Si cumples esto, las cosas son como son y como deben ser. En fin, así. Si todo el mundo actuara bajo esto, todo el mundo buscaría su conveniencia y todo el mundo alcanzaría niveles óptimos, utilitarios, de felicidad, de sentimientos, de abrirte emocionalmente, de lo que tú quieras. Si rompes esto porque, pucha, es tu hermanito, es tu hermanita, o le has agarrado cariño a alguien y no, entonces haces mal las cosas. ¿Lo ven? Si tienen un tiempito este fincho, o el próximo fincho, vean esto. ¿Ya? Es un pero muy buen complemento para lo que es habilidades gerenciales. ¿No? Compasión en general no es una muy buena idea. Pero bueno, pensamiento del día. No sé si contradice mucho a lo que les han enseñado. Caso Harris. ¿Qué nos dice el caso? Que era una compañía que construía y diseñaba computadoras especiales para la distribución en varias tiendas y estaba en un dilema de comprar una nueva maquinaria y lo que la empresa quería era mantener la rentabilidad que estaba teniendo a pesar de que había en el mercado una baja en ventas, una baja general en ventas. Tienen la decisión de alquilar o de comprar la maquinaria. ¿Algo más que agregar? ¿Qué tipo de máquina es? Es un monitor digital. Es un MD. Ya. ¿Qué datos más me pueden dar en el caso? ¿Cuánto cuesta la máquina? 250.000. ¿Se deprecia, no se deprecia? ¿Qué onda? Esto les va a marcar las preguntas que ustedes tienen que hacerse a la hora de que estén tomando decisiones de inversión, ¿no es cierto? Entonces ya, necesito un MD. ¿A cuántos años? 6 años. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo se deprecia su totalidad? ¿En 6 años? No, no es total, queda 30.000. Queda 30.000. Ese 30.000 es el valor de rescate a lo que lo puedo vender. Sin embargo, hay que reconocer si es valor en libros o sea, si se ha depreciado hasta 0, igual en 0 lo puedo vender a 30.000, ¿cierto? O cómo se está depreciando, o queda realmente un saldo de 100.000 y lo voy a vender a 30.000 con una pérdida, ¿cierto? Entonces hay que entender esto. ¿En cuánto tiempo se deprecia la máquina? En 6 años. ¿Qué es eso? El efecto Nietzsche. Ya. Aparte de esto, si me compro la máquina, ¿qué tengo que incluir? ¿Hay costos adicionales? ¿No hay costos adicionales? Mantenimiento, ¿cierto? ¿Dónde entraría? ¿Dónde lo registrarían contablemente mantenimiento? En gastos. ¿En qué tipo de gastos? Operativos. Gopers, ¿cierto? Entonces, el gasto de los 50.000 en realidad no es 50.000. Porque gracias a que tienes ese gasto, pagas menos impuestos. Entonces, cada gasto tiene eso. Entonces, el gasto total va a ser los 50.000 por 1 menos los taxes corporativos. ¿Sí? Perfecto.
Nos dice, los fondos necesarios para comprar la máquina tendrían un costo en intereses del 8%. Entonces, me puedo financiar al 8% de la entidad bancaria, financiera, no sé. El NDI se depreciaría completamente en 6 años. ¿Ok? Entonces, acá nosotros tenemos que reconocer algo, que es esto. Si yo quiero saber la depreciación de un bien, mucha gente agarra y dice el costo del bien entre el número de años que dure. Pero acá tú estás haciendo un supuesto que es, no quiero que esto valga, no quiero que tenga nada de valor al final de su vida. ¿Sí? Un mejor supuesto de esto es que yo agarro el costo, le resto el valor del libro remanente que yo quiero que tenga y lo divido entre ellos. Entonces, por ejemplo, si a nuestros contadores les encanta mantener un 1 al final de la vida útil, aquí deberíamos poner 1, ¿cierto? 100, digamos, bueno, esto es 101, entre 5 años, entonces mi depreciación sería de 20. ¿Cuánto terminaría valiendo en libros? 1 al final de los 5 años, ¿sí? ¿Qué sucede si yo en libros tengo esto? 1. ¿Ok? ¿Qué sucede si lo vendo en 100? ¿Qué ha pasado con tu cabello? ¿Qué pasa si lo vendo en 100? Tengo gasto. No va a cuadrar el balance. No me acuerdo. Claro que va a cuadrar el balance. Tengo ingresos extraordinarios, digamos. Correcto. Sí. ¿Cómo se nota esto? Si yo lo vendo en 100, como nos dice su compañero, no va a cuadrar el balance, porque va a entrar 100 acá y de acá va a salir 1. ¿Cierto? Entonces, en el estado de resultados, debajo del EBIT, yo tengo dos fuentes: ingresos no operativos y gastos no operativos. Y acá tengo un EBT, taxes, utilidad neta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si yo lo vendo a un precio superior al de libros, la diferencia, en este caso 99, lo voy a registrar aquí. Y voy a tener que pagar impuestos de esto. Lo rico es que si esto vale $1 y yo lo vendo en 50 centavos, la diferencia lo voy a registrar como gasto no operativo y es deducible de impuestos. ¿Sí? Entonces ustedes pueden también generar pérdidas de esa forma, si quieren. Ayer les he mostrado cómo pueden hacerlo con Goppers. También lo pueden manipular a través de ingresos no operativos o de gastos no operativos. ¿Se entiende? ¿Sí? Excelente. Entonces, la depreciación anual es de 50,000. Entonces, ¿en cuántos años se muere? ¿Cómo me han dicho que en 6? Si el bien cuesta 250 y se deprecia 50, ¿cuántos años son? 6. Varía cada. Exacto. Entonces, acá estamos viendo que no es 50 todos los años. Si tuviera 50 todos los años, esto moriría En 5 años. en 5 años, ¿cierto? Sí. Entonces, en nuestro país no está reconocido un tema de depreciación diferenciada como en otros países, pero en otros lugares sí puedes hacerlo, ¿no? Es más, lo que hacen en otros lugares es concentrar la depreciación en los primeros años porque te genera un ahorro fiscal y le hace bien a las empresas, ¿no? Y en los demás años pones el menos de la depreciación. Entonces, en este caso, la depreciación anual era de 50, 80, 47,500, 30,000, 27,500 y 15,000 el sexto año. Entonces, acá estamos depreciándolo en 6 años con una depreciación diferenciada. Y obviamente el préstamo que yo me haga va a ser por la vida útil de la máquina. ¿Por qué? Porque la idea es de que la máquina se pague. ¿Sí? La idea nunca es sacar un préstamo que yo tenga que pagar de otra fuente. Por eso los préstamos de consumo son tan caros. Por eso el mínimo préstamo de consumo vas a encontrar el 18%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
no está generando ese bien. En cambio, si tienes un bien que te genera, que se va a autopagar, puede ser su propia garantía, el mismo, y sus flujos van a pagar. ¿Ok? Entonces siempre tomen en cuenta eso cuando estén haciendo algo de financiamiento. Me dice, el equipo sería arrendado por un periodo de 6 años a un costo anual de 70.000. Los pagos del lease incluyen los costos de mantenimiento. Entonces, cuando hay leasing, yo ya no pago mantenimiento. ¿Ok? Me parece una ganga, ¿no? 20.000 básicamente te están dando. El valor del rescate del equipo, si es comprado, sería de 30.000. Eso implica que los ingresos no operativos serían de 30.000 en el último año, pero esos van a estar sujetos a impuestos. Entonces sería 30.000 por 1 menos X. También va a afectar. Pero una duda en esa parte. No. ¿Sí? ¿Cuál? Eh, Michael, dime cuál. ah, me cambió. Estamos enredándonos, ¿no? Con los nombres. No cambias, ¿no, Michael? Sí. Sí, tengo una duda. Sí, en esa parte teníamos la duda o sea, si hacemos leasing, dice al final de los 6 años terminaríamos comprando maquinaria. Entonces, al final de los 6 años, si es que hemos comprado la maquinaria, no la hemos querido vender porque sería como que igual la vamos a necesitar, entonces la estaríamos comprando. Entonces, ¿para qué la vamos a comprar? ¿Para qué la vamos a vender si vamos a comprar? Sí, sí, es así. Sí. A ver, teóricamente, después del 6.º año, tu máquina ya no tiene depreciación, probablemente funcione un tiempo más. Por eso, ya sea la compañía de leasing o ya seas tú, que cualquiera de las dos que se la vaya a comprar, tiene el chance de venderla en $30.000 al final. Si es la compañía de leasing, ¿a quién te la va a vender? ¿Está viendo porno? Gaby. Estaba viendo mi peinado, señor. He visto en la retina de la Gaby así todo. Se ven todas las pantallas, por si acaso es bueno. Es normal. Ya. Entonces, ese va a ser un flujo positivo. Si tú te compras la máquina, la puedes vender después de los 6 años. Entonces lo tienes que contar. Y si eres la empresa de leasing, también se la puedes vender. Pero si hago yo la opción de leasing como ¿Tú quién eres? O sea, no, como arrenda Harris o Harris. leasing. Ya. Como Harris, si yo hago el proceso de leasing, dice que al final del 6.º año compraría la maquinaria. En ese sentido, si para el caso del leasing, o sea, lo que no hemos considerado el ingreso, o sea, sí hemos puesto el ingreso, pero al final hemos pasado y hemos dicho que no vamos a pagar el ingreso. No, pues si tomas la opción de leasing, tú no tienes máquina para vender, tú te la vas a comprar. Exacto, me la compraría. Correcto. Me la compraría valiendo 30.000. Correcto, entonces va a ser un flujo negativo de 30.000 en el 6.º año. Y en el caso de que si yo compro, tampoco lo hemos vendido. Deberíamos haber vendido. Porque hemos dicho, si haciendo leasing vamos a comprar la máquina, o sea, usándola igualito, terminaríamos comprándola porque la necesitamos, entonces no la hemos vendido. Bueno, puedes argumentar eso. No entiendo la lógica de eso. Pero, o sea, lo interesante es cuando evalúas un proyecto, tienes que evaluar todos los posibles outcomes, ¿no es cierto? O sea, $30.000 sería un ingreso que tú tuvieras en tus 6 años que va a representar la utilidad que va a tener el resto de la máquina por los años siguientes que vaya a funcionar. Entonces, en vez de evaluar esos años más, lo que haces es meter el flujo positivo de 30.000. Ya. ¿Qué más? Nos dice la compañía Harris paga un impuesto de 34% y eso todos los flujos se dan al final de cada año. Todo esto les pareció y nos va preguntando cosas, ¿no? Todo esto les parece importante a Harris y a Allen, pero ambos creían que se tenían que avanzar en otros temas antes de tomar una decisión de comprar o arrendar el monitor digital. Entre las preocupaciones de Allen estaban las siguientes.
¿cuál es la posibilidad de que el valor del rescate sea igual al estimado por el arrendador? Cabe notar que dichas estimaciones estaban basadas en datos de la industria sobre el mercado de dicho equipo. Entonces el ñato agarra y dice, puta, $30,000 que tengo que pagar al final del leasing para comprarme una máquina que ya lo he utilizado 5 años o 6 años, que ya está totalmente depreciada, que ya no va a tener una coraza fiscal de depreciación. ¿Cómo se estima ese valor de 30,000? Esa es una forma, pero es una forma bien de hacer las cosas. Valor de mercado. A ver, pónganse a pensar, ¿qué es el valor? Y esta es la primera clase que hemos tenido, la primera. No estamos volviendo a la última clase, a la primera. ¿Qué es el valor? ¿El precio de las cosas? Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes hacen un avalúo por experto, perito, es igual que hacer estos avalúos que hacen los bancos, te prestan plata para tu casa, ¿sí? ¿En qué se basan los arquitectos que van a tu casa? ¿Ustedes creen que los arquitectos son expertos evaluadores de propiedades? Van y preguntan cuánto cuesta la casa de al lado y en referencia a eso, ¿sí? Pero ese no es el valor, ese es el precio de las cosas que resulta de un benchmark, de una comparación. Entonces, acá nos está diciendo que esto está basado en datos de la industria sobre el mercado de dicho equipo, ¿sí? ¿En qué estará basado? ¿Este será precio o valor? En los precios del mercado. O sea, En los precios del mercado. Para lo similar. Ya. ¿Y de dónde surgen estos precios de mercado? O al menos de dónde deberían surgir. El valor. Sí. ¿Cómo se lo calcula? Los costos. Usualmente se lo va a calcular como los beneficios a partir del año sexto que vaya a tener la máquina, que sigue siendo útil pese a ya estar depreciada. Los beneficios en términos de valor al año sexto. Los beneficios que va a producir el 7, el 8, el 9, el 10, lo que dure la máquina, expresados en 6. Es un valor presente de los flujos positivos que me va a dar esta máquina. ¿Ok? Entonces, esos 30,000 están ahí. Entonces, si son precios de mercado, ¿qué dicen? Está preocupado nuestro Allen en que, puta, me están mamando. Cuando te compras un auto, ¿qué haces? Todo el mundo acá se ha comprado un auto. ¿Sí? Ya, ¿qué hacen para averiguar? ¿Qué auto te has comprado, José Antonio? Kia Rio, de casa. Ya, ¿cómo has averiguado los precios? ¿Cómo has decidido comprarte este auto? Toda la concesionaria y la que quería, me gustó su modelo. Solo ha sido a una concesionaria. No, todas, Suzuki, Nissan, todas, y por el precio y características me pareció mejor ese. Ya, perfecto. Entonces, ¿tú dirías que estabas bien informado cuando has pagado o ha sido ya la primera opción que te han ofrecido que está la plata? Yo creo que falta información. Te faltaba, sí. Yo creo que el tema de autos es probablemente el mercado con mayor profundidad que tenemos en Bolivia. O sea, si yo les pregunto, a ver, Karim, ¿cuánto cuesta un RAV4 2017? 2017, no, como que está por los de medio uso que se los sacaba de casa. Sí, uno a la playa, digamos. Ya está por los, asumo que por los 28, no 30, 33, ¿Qué dice el resto? ¿Alguien sabe cuánto está uno de estos? 18. 28, 33, dice en ese rango. Sí, depende si es de casa, sí, puede ser 28, por ahí está. Pero sí. Un 2018 de casa. 2017. Un río, 2017. rápido, dije. Ahí está. Rápido, ¿no? Depende, pues hay versiones. Ya, a ver, les pregunto, ¿cuánto cuesta una peta? Porque ya esas no se las evalúan en años. Del 69, del 79. Unos $2,000 está bien. ¿Cuánto vale una peta? Si está bien mantenido, unos 2,000, 2,500 Máximo. máximo. Si está bien así mantenido. ¿Sí? De alguna forma todos conocemos estos precios. ¿Cómo pasa esto? De alguna forma no es raro, o sea, no hay algún desubicado de yo pagaría 14,000 por una peta. ¿Por qué?
lo que dices, el valor que da, o sea, lo que puede transportarte, o sea, esas referencias son las que le dan el valor. Pero todos sabemos el precio. Por ejemplo, a ver, Adriana, ¿cuánto está la tele de Fernet? En cómo. Yo compro por caja, me va a decir. Yo se lo compro en caja. Creo que en combo la grande, 100 bolivianos. Un solera, ¿cuánto está? Creo. Ay, conmigo estos dos soleras. Todos sabemos de alguna forma estos precios. Por el entorno, tienes conocidos y siempre te enteras. Sí, un amigo se emborrachó una vez con solera. Me ha dicho exactamente cuánto costaba. ¿No? Entonces, a eso se le llama profundidad de mercado. Mientras más personas dentro del mercado conozcan el precio de las cosas, se dice que vamos a tener una mayor simetría de información en el mercado y es menos probable que puedas mamar a alguien. ¿Sí? Ahí no van a haber conflictos de ética, no van a haber nada. ¿Sí? Todo el mundo tiene simetrías de información y no hay posibilidades de arbitraje, no hay posibilidades de engañar a las personas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la posibilidad de que el valor del rescate sea igual al estimado al arrendador? ¿Qué dicen ustedes? Si está basado en precios de mercado. O sea, voy al mercado ahorita y le digo, una máquina de estas que tiene 6 años de uso, ¿cuánto cuesta? 30.000. Voy al de al lado, 30.100, 29.900. Es aceptado, ¿no? Es el precio del mercado. Vamos a ver. Yo creo que es altamente probable, ya que se han hecho esfuerzos para estimaciones correctas. Esto siempre asumiendo mercados eficientes. ¿Sí? O sea, si tú no has hecho un supuesto de lo voy a vender al valor en libros, ¿no? Si tú te has tomado la molestia de ir y preguntar a cuánto está una máquina de similares características, similar tiempo de uso, similar depreciación, ¿sí? Entonces, lo más probable es de que estés en lo correcto, en ese nivel de precios. ¿Ok? ¿Qué más le preocupaba a este señor? ¿Cómo se clasifica la posible operación de leasing? ¿Es un leasing operativo o financiero? Él dice financiero. Mariana, financiero. Financiero. Ya, ¿por qué es financiero? La posibilidad de compra. Por eso, sí. Porque está también en el contrato ya establecido el precio de compra. Por lo tanto, este es un ejemplo de leasing financiero y es una decisión de financiamiento. Si es una decisión de financiamiento, ¿cuál va a ser la tasa adecuada? Sí. Es una deuda, ¿no? En las decisiones de inversión de capital de la firma se usa el costo promedio de capital para descontar los flujos de caja. ¿Es dicha tasa relevante para evaluar las decisiones de arrendar versus comprar? La verdad que no. No tienes que utilizar un WACC nunca cuando estás utilizando estas decisiones. Porque en realidad cuando tú estás tomando la decisión de comprar o alquilar, es una decisión de financiamiento. Es por qué vía voy a obtener la máquina. La voy a obtener por cuotitas y que al final la tengo que devolver la máquina. La voy a obtener por cuotitas y al final me la voy a comprar la máquina. Es una decisión de financiamiento. Entonces, esto se tiene que descontar siempre con CADE. ¿Qué está viendo ahora, Gabo? ¿No? ¿Ya? No, pues no, pues en el sentido de que. En el caso que me financié, o digamos, no, bueno, si es en el caso sería popularización por bono, pero si es por capital propio, en el sentido de. Es que les he demostrado que tienes que estar en serias drogas para comprar máquina con capital propio. Sí, ya, pero en el caso de que sea capital propio, se cae.
la compra lo deberías evaluar con CAE y versus el leasing con CAE. La compra. Siempre. Ya, la compra sí. Antes de impuestos. O sea, no es CAE por números TX, es CAE. La compra. La compra, habría que ser bien tópico para hacer eso, pero sí. Ya. Perdón, cuando es operativo, ¿qué hay que utilizar? KD, operativo también. Todo esto. Hay una corrección bien alucinante ya que se da en valoración económica de empresas. Esto en realidad no es parte de su programa, entonces los que quieran shut down pueden no hacer parte de su examen ni nada. Cuando ustedes tienen leasing, ustedes tienen, no sé, pues, ventas, tienen costo de ventas, tienen su utilidad bruta, de su utilidad bruta tienen GOPers, de los GOPers tienen acá leasing. Sí, y acá tienen un EBIT. Sea este leasing operativo o financiero, nos va a dar un cohete porque ya hemos visto que el leasing es una fuente de financiación. ¿Sí? Entonces acá tienes sus dos cosas, PPT. Taxes y utilidad neta. En realidad, los contadores hacen este tipo de bobadas. ¿Sí? El leasing no debería estar aquí adentro. ¿Por qué? Porque te está alterando tu EBIT. Y cuando tú estás valorando una empresa, tú haces un FCFFs y el FCFF empieza del EBIT por menos TX. Entonces, si tu EBIT está mal, tu FCFF está mal y tu valor está mal. Entonces, la obligación que tú tienes es recoger todos estos gastos de leasing y programarlos. ¿No? Es decir, durante todos estos años tengo que pagar estos leasings. ¿No? Leasing. Los traes a valor presente. ¿Cierto? Y el valor presente de esto se va a añadir como deuda. Entonces lo que tú haces aquí es crear un pasivo que es de leasing y crear un activo de exactamente el mismo valor. De esa forma tu balance 4. Lo rico es de que ahora tu EBIT lo vas a tener que corregir porque este gasto lo vas a eliminar. Porque no es un gasto. No debería ser parte de los gastos operativos, es una decisión de financiamiento. Entonces, tu EBIT ahora va a ser EBIT más ese. Entonces va a ser un EBIT mayor. Y dentro de los gastos no operativos, dentro de los intereses, le vas a sumar el valor del pasivo del leasing por cada. Entonces, a este nivel tenemos que llegar para corregir las habilidades de nuestros contadores. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante considerar que el leasing es deuda y por ende no puede ser descontado con otra tasa que no sea el CAPEX. Imagínense empresas como McDonald's. ¿Qué creen? ¿Que McDonald's es dueño de todos sus boliches? Imagínense los cajeros automáticos del BNB. ¿Creen que es dueño de cada espacio de cajero automático? Alquila. Entonces, esa es una decisión de financiamiento. ¿Qué debería estar dentro de la estructura de capital de el banco? O de Zara, o de McDonald's, o de todo eso. ¿Qué te va a hacer? Te va a alterar tu D sobre E. Si te altera tu D sobre E, te va a alterar beta. Si te altera esto, te altera KE. ¿Cierto? Si te altera esto, te va a alterar los intereses. Si te altera esto, te altera tu calificación. Si te altera esto, te altera tu KD. Y por ende te altera tu costo de capital y tu perfil de riesgo. ¿Sí? Entonces necesitamos poner en perspectiva el uso del leasing y cuán importante es esto. ¿Se entiende por qué no podemos utilizar otra tasa que no sea el KD para evaluar el leasing? Porfa, que jamás les pase de... Claro, hagan con el WAC. ¿Sí? Eso está mal. ¿Ok? Eso está muy permitido. Nos dice, una consideración muy importante para la firma es su reputación financiera.
La que incluye aspectos como el cumplimiento del pago de intereses, ratio de deuda capital y la capacidad general que se presenta en la tabla 2. Entonces, en activos tengo corrientes 30, 70 en fijos, total de 100. Tengo 20 en pasivos corrientes, deuda a largo plazo 35, capital 45. ¿Sí? Y me dan una tablita donde me dan ingresos y utilidad después de impuestos de los años del 94 al 95. Entonces, veamos, nos dice, discuta cada uno de los temas relacionados con la decisión. Si a ustedes en la empresa en la que estén trabajando o su propia empresa les llega la hora de decidir si comprar o alquilar, ¿qué cosas tienen que tomar en cuenta? El precio de ambas opciones. Ya, y para determinar el valor, no el precio, el valor de ambas opciones, ¿qué tengo que tomar en cuenta? El monto de la general, el tiempo, el plazo, el valor residual. La tasa de interés a la que pueda tener, la tasa de impuestos a la que estoy sujeto, ¿cierto? Si por ejemplo yo soy una empresa que tiene constantes pérdidas, mi EBIT es negativo hace 3 años, por más de que esté en Bolivia, ¿cuánto es mi taxes? 0, no tengo ahorro fiscal, ¿cierto? Entonces hay que tomar en cuenta todas estas cosas, todo lo que hemos puesto en tablita que parece bien mecánico, ¿sí? O sea, cuando estés gerentando una empresa tienes que saber a cuánto tiempo, cuánto se deprecia, cuánto es el valor residual, qué cosas tienen o no tienen beneficios fiscales, cuánto es la tasa fiscal, cuánto es la tasa de interés a la que me puedo prestar hoy día. ¿Sí? Bien. Evalúe las alternativas financieras asociadas con la adquisición de la máquina. Entonces, vamos a ver esto. Existe la alternativa de préstamo bancario versus leasing financiero. La primera tiene varias implicaciones. Para prestar del banco puede tener que determinar cuotas, para eso necesita hacer un plancito de pagos. ¿Sí? Intereses, determinar beneficios fiscales por la depreciación e intereses. Y la segunda solamente tiene la implicación de los beneficios fiscales del leasing y al final hay que incluir los 30.000 como gasto, ya que la máquina ya no está sujeta a depreciación. ¿Sí? Entonces, estos son los aspectos que deberíamos tomar en cuenta. ¿Qué influencia debería tener la situación de la industria en términos de ventas y utilidades sobre la decisión? ¿Qué dicen ustedes? Más clarito les pregunto, cuando las cosas se ven mal, ¿qué debo hacer? ¿Comprar o alquilar? Alquilar. ¿Sí? Es la opción de menor riesgo. ¿Ok? ¿Existen otros aspectos relacionados a la decisión de alguien que no se dio cuenta? Si es el caso, ¿cuáles son? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Ricardo? La ética del alquiler. Bueno, sí, decimos que tal vez no considero tal vez la volatilidad de los servicios que pueda tener la empresa. Ese es un factor. Y también igual la cuestión del valor del mercado, si el valor residual, tal vez la estimación no sea. Pero eso no sé si. Ya, a ver. Cosas que no toman en cuenta. El periodo de amortización, ¿sí? O sea, ¿por qué, por ejemplo, no agarrar y pensar uno en el periodo de amortización que lo podría acortar? Si yo quiero, le mando una carta de impuesto y le digo, a esta máquina la voy a, dice la norma que la debería depreciar en 8 años, la voy a depreciar en 10. Mandas y está, la puedes depreciar en 10. Pero también, ¿por qué no pensar en las amortizaciones con el banco? O sea, ¿por qué tiene que calzar el plazo de un préstamo con la vida útil de la máquina? ¿Por qué? ¿Por qué usualmente hacemos esto? ¿Por qué no una máquina que me va a durar 6 años, sacar un préstamo a 10? Por la Su garantía. garantía. Es como comprarle un seguro de salud a un perrito por 30 años. 15 van a servir, los otros 15 van a durar. Y pagarlo por adelantado.
Ya, perfecto. Pero en último caso podrías hacer la evaluación. ¿Sí? Luego, nadie te aceptaría, por ejemplo, en préstamo como garantía esa máquina cuando ya está totalmente devaluada. ¿No? Vas a tener que dar otra garantía. Entonces sí hay algunas cosas que debería haber tomado en cuenta: el periodo de amortización, la forma de amortización al banco, los riesgos relacionados con la máquina y potenciales adquisiciones de seguro. ¿Qué se refiere? Potenciales adquisiciones de seguro. Si por ejemplo yo puedo asegurar mi máquina o no puedo asegurar mi máquina. ¿Ya? Les doy un ejemplo. Yo tengo una empresa que hacemos leasing con la gente de Chaco en Carrasco. No sé si conocen, en Entre Ríos, Carrasco. Ahí hay dos termoeléctricas. Una es Chaco, que es la termoeléctrica en Chaco, y tenemos la otra que estaba bajo la tutela de Hermoso. Ahí tenemos dos turbinas para enfriado de las turbinas termoeléctricas. Entonces, les alquilamos una máquina. ¿Sí? ¿Por qué creen que yo que tengo que ver con máquinas? No tengo conocimiento, pero igual les alquilo. ¿Por qué creen que estos ñatos prefieren pagarme $130,000, $140,000 anuales a comprarse la máquina que vale $1,500,000? Por el punto de mantenimiento. Ellos lo mantienen, están en leasing. Si se jode, ellos tienen derecho a decirme cómo ser reemplazado. ¿Cierto? Tú incurres en ese riesgo. Entonces yo estoy corriendo ese riesgo. Sin embargo, tengo un seguro para ese tipo de riesgos. ¿Sí? Entonces, sí, hay una ganancia, pero si la máquina se jodiera, esa ganancia se minimiza o incluso se revierte en pérdida. Pero la probabilidad de ocurrencia en el número de años que estamos trabajando es pequeñísima, digamos, ¿no? Entonces hay que ver el tema de riesgos de la máquina que se ponga, ¿no? Estas termoeléctricas, ¿saben cómo funcionan? Son turbinas de avión que las han adecuado para que entre gas y salga energía eléctrica. Son turbinas de avión, ¿sí? Textual. ¿No? Textual, son dos turbinas de avión. ¿Y cuánto cuesta hacer eso? ¿Qué cosa? Tener esa Cada turbina como 50 millones. Entonces la tienes que mantener fría. Si se jode eso, estás chaco, ¿no? He hecho la valoración también de Chaco. Justamente con las turbinitas estas. Entonces, hay que también prever el tema de obsolescencia. Si algo va a ser obsoleto muy rápidamente, ¿me conviene comprarlo? ¿Me conviene alquilarlo? Toda la vida, ¿no es cierto? Entonces nosotros nomás acá en Bolivia estamos así como que puta, el alquiler es malo, la deuda es mala, todo es malo, ¿sí? Cuando en Estados Unidos, fíjate, ¿qué haces? ¿Quién puta se compra su carro? Dígame. ¿No? el sueño americano, ¿Sueño americano? ¿Qué tiene sueño americano? toda la calificación de riesgo que tienen las personas para... Todo es calificación de riesgo, ¿no ve? Pero imagínense esto. Ustedes agarran y cada mes pagan $200 por su auto, ¿sí? El auto no es tuyo, te lo estás alquilando, es $200 al mes, ¿sí? El 31 de diciembre llegas a tu concesionario que te ha alquilado, lo parqueas y te dan el del año. Te subes, te vas y lo sigues alquilando. Ellos tienen mucho lío en decir, ay, es un auto alquilado. En Bolivia tenemos ese lío, ¿no? Es mi auto, es mi casa, tu envidia es mi progreso. ¿Se ve? Entonces hay que quitarse nomás un poquito la mentalidad esa. ¿Sí? Bien, entonces obsolescencia en el tema de vehículos, por ejemplo, es muy fuerte. El tema de alquiler, ¿por qué aquí nadie alquila vehículos? Porque es estúpido alquilar vehículos. Acá te cuesta como $70 el día. Es un absurdo. Nos dice, discute el rol de la depreciación e impuestos en un análisis de flujo de caja de decisión de lease, compra, préstamo. Fácil, te dan coraza fiscal. Y la coraza fiscal te va a generar un flujo positivo al no pagar impuestos. Discute el rol del leasing como sustituto a la obtención de préstamos. Realiza una discusión en términos de leasing financiero versus leasing operativo. Vamos a revisar
las opciones que tenemos, que son las opciones de compra. Se los voy a subir esto más. Entonces, acá vamos a tener el monto del préstamo, o sea, opción de compra. Vamos a analizar como nosotros como Harris comprando la maquinaria. Un monto de préstamo de 250.000, una tasa de interés del 8%, tiempo 6 años y las cuotas son anuales. ¿Qué he hecho acá? He hecho mi plan de pagos. Araceli, ¿cómo he sacado este número? Lo vas a tener que hacer en el examen. Correcto. ¿Sí? Entonces lo único que he hecho es mi valor presente, lo he repartido en anualidades. ¿Sí? En 6 anualidades. ¿Cómo saco el interés? Simplemente es la tasa de interés por el saldo anterior y el diferencial es obviamente mi capital. ¿Alguien tiene dudas sobre tablas de amortización? ¿No? Ya. Entonces con esto ya he sacado mi interés, capital, cuota y el saldo. Entonces vamos a tener mi tax que es de 0.34 y vamos a ver... Perdón, que decía así de los métodos de amortización es con cuota constante, ¿no? Pero sí, vamos a decir con cuota constante, puede ser con interés constante. En términos de valor presente, vale, valor, es lo mismo. Que hay otros métodos, ¿no? Creo que hay como 17, pero No, es lo mismo. No, hay en serio sí, altos, pero no entonces siempre vamos a hacer con cuota constante. como quieran. Mientras tengan un plan de pagos aceptado por el banco. O sea, el banco nos hace mucho bien flexible con eso, ¿sí? Nosotros habíamos hecho con la amortización constante. Capital constante. Nosotros hicimos Amortización pago capital final, pago constante. final, o sea, pago Cosa capital variable. final. Está bien, en términos de valor presente les va a seguir saliendo. Ay, ya te estoy jugando. ¡Ay, no! Ya, a ver. Fíjense, Está bien, está bien. si este es mi flujo de caja, vamos a sacar el valor presente del flujo de caja. ¿Listo? Esto sobre 1 más, ¿cuánto es mi tasa? 8% elevado a la C. Entonces, estos son mis flujos de caja. ¿Cierto? Si sumo, ¿cuánto me va a salir mi valor presente? Claro, pero el interés no. O sea, porque el interés es sobre saldos y nosotros no vamos a tener, en el caso que hemos Por eso, usado, lo que voy a hacer ahora es demostrar que sale exactamente lo mismo. Entonces, acá vamos a tener el número de cuota, que va a ser este. ¿Estamos de acuerdo? Y mi saldo va a ser de 250.000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si va a ser a 6 años, va a ser 250.000, 6, y esta cuota va a ser exactamente la misma, ¿no es cierto? Por lo que el saldo va a ser esta huevada menos esta huevada, chac, 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 y acá debería ser 0. Y perdón, me equivoqué el lugar. Ahora sí, el interés va a ser 0.08 por esto, ¿cierto? Y mi cuota va a ser esto más esto. Entonces, fíjense esto, chicos. La cuota sigue siendo tu flujo de caja, ¿cierto? Entonces, si tú le sacas el valor presente a tu flujo de caja, que es esto sobre 1 más 8% a la tiempo, y ustedes suman estos flujos de caja, les con sale los tres exactamente métodos arriba. porque si no el banco no te aceptaría los métodos, ¿sí? Entonces hay un montón de gente, ¿sí? Gente cercana a mí que agarra y me dice, y me cuestiona, me dice, tú eres un cojudo, porque fíjate, en intereses te estás haciendo cobrar 74.000 con ese método, mientras que con este método solo 70.000, huevón. ¿Verdad? Es que No puedes sumar como zapatero porque no están en los mismos tiempos. ¿Sí? Si tú haces una suma apropiada de valores presentes, te vale 3 palomas juntas. ¿Cuál método usas?
no importa. ¿Ok? Entonces no importa si es capital constante, como quieran hacerlo, métanme. Ya, entonces vamos a tener acá el flujo de la compra, vamos a tener la adquisición. En la adquisición va a ser nada, pero voy a tener que pagar mis cuotas bancarias. Entonces en este caso yo he decidido tomar estas cuotas. Ustedes pueden tomar estas cuotas si quieren. Igual es correcto, no hay problema. ¿Va a variar mi valor presente? No va a variar. ¿Para qué le estoy sacando el interés? A ver, acá mucha gente diría, oye, no seas pues topi. En la cuota ya estás en interés del capital y le vuelves a sacar el interés. Solo para el ahorro. Solo para el ahorro fiscal. Porque fíjense que en mi flujo de caja no se toma en cuenta esto. Pero sí el ahorro fiscal. Y el ahorro fiscal no viene del total de la cuota, sino solamente de la parte del interés. Entonces por eso he sacado el interés. He sacado el beneficio fiscal del interés. He sacado la depreciación. He sacado el beneficio fiscal de la depreciación y he sacado el mantenimiento. Ahora, ¿qué pasa con el mantenimiento? Acá creo que hay un error. ¿Tiene beneficio fiscal? No, pues. No. ¿Qué es falso? Don. ¿Estamos de acuerdo? No hay que pero no sale está pagando de mantenimiento. Lo que he hecho es ya el neto, ¿no? O sea, lo que he pagado es 50,000, pero me he ingresado 17,000, entonces lo que he pagado en netos es 33,000. ¿Sí? Por eso es el gasto por 1 menos TX, que es el gasto ya después de impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mi flujo de caja va a estar compuesto por cualquier flujo que tenga de adquisición, que en este caso es 0, menos la cuota bancaria, porque eso sale de mi plata, más este beneficio fiscal, menos... El uso de los métodos no alteraría tampoco entonces el beneficio fiscal de los intereses, el ahorro fiscal. No, porque no nos sale lo mismo que y después todo es igual. No. Nosotros hemos utilizado el método alemán y está con menos. ¿Cuál es el método alemán? Ahí más. Hemos utilizado el que el capital vamos a pagar el sexto año y todos los intereses los intereses sobre saldos cada año. No. O sea, 250,000 al final. Al final, listo. Y tenemos un van de menos 111. Después todo es igual. Claro. ¿Qué has hecho acá? Entonces has sacado que todo esto es chao y esto es 250,000 y acá has sacado que el interés era 8% por 20,000 todos los años. Cambia tu figura. En este sentido cambia. ¿Por qué está cambiando tu figura en esto? Por las cuotas. Porque estos 250,000 son los que se mantienen constantes, ¿cierto? O sea, no importa si los reparto en cuotas de 54,000 o le pongo los 250,000 allá. Eso es 250,000. ¿Sí o no? Sí, pues son 250,000. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando acá? Mi beneficio. El beneficio fiscal. Eso es lo que está cambiando acá. ¿Lo ven? En eso sí estoy de acuerdo. Bien. Entonces, resolviéndolo de esta forma, voy a tener un van de 261,000. Este es el costo real de la máquina. ¿Cuánto me cuesta la máquina? 261,000. Si yo hago un leasing, el leasing va a ser mucho más sencillo. En la adquisición voy a poner los 30,000 acá. ¿Sí?
Y en el leasing voy a tener 70, 70, 70, beneficio fiscal del leasing que va a ser esto por la tasa impositiva, y directamente tengo mi flujo de caja. Y con el leasing me sale 230. ¿Qué prefieren? ¿Sí? Entonces, veamos lo siguiente, chicos. ¿Cómo se relaciona la alternativa del lease financiero con las decisiones del presupuesto de inversiones? Es una fuente de financiamiento. Una vez que decides en qué invertir, luego decides cómo invertir en él. ¿Sí? Ayer justamente estábamos viendo para una amiga que está viendo su estudio de danza para niños y niñas, y ella no entendía las preguntas que se le hacían, ¿no? Y me decía, no, yo solo quiero que me ayudes con el tema del control de la plata. O sea, necesito saber en qué putas vas a invertir, ¿no? Necesito saber cuánto cuestan esos tubos, no sé qué danza, ¿verdad? Pero, claro, es artistas de hoy en día. Pero ¿cómo se relaciona una decisión de financiamiento? O sea, una vez que sabes cuántos tubos, si necesitas piso flotante, si necesitas espejos, si necesitas, no sé, pues luces, si necesitas equipos de sonido, si necesitas todas estas cosas que necesitas para una academia de danza, y necesitas el boliche, ¿no? Entonces cambia la perspectiva de, si me voy a comprar una casa para hacer un estudio de estos, me voy a prestar $280,000 para comprarme una casa, me la voy a alquilar en 500, ¿no? Entonces cambia mucho la figura. ¿Cómo se va a relacionar? Una vez que sabes qué quieres, recién tienes que empezar a pensar de dónde vas a sacar el dinero para obtenerlo, ¿sí? Si la idea es buena de lo que quieres, el dinero aparece más. ¿También de Chucky, Margarita? ¿Se ves bien? ¿Cómo has cambiado? Aleluya. Entonces, nos dicen la 8. Recientemente, arrendadores y arrendatarios han empezado a trabajar juntos para mantener maquinaria y para asegurar un mercado para maquinaria usada. ¿Sí? ¿Cuál sería el efecto más probable de este esfuerzo sobre el análisis de lease o compra? ¿Qué creen que pasa si empiezan a trabajar juntos estos chicos? También puede haber demanda, ¿no? No sé si disminución de precios. Pero yo creo que lo que va a hacer esto es incrementar la profundidad del mercado, lo que se va a traducir en mejores estimaciones del valor de rescate de este bien. Y además va a ser mucho más líquido, va a ser mucho más fácil encontrar un comprador de esta maquinaria, ¿sí? Y eso va a facilitar las operaciones de leasing. Mientras tengas más mercado, no puedes hacer estas cosas. 9. ¿Es el tamaño lo que importa? ¿Qué dices, Ashao? Bueno, considerando las utilidades de la empresa y los costos de cada alternativa. O sea, la plata está por encima del tamaño. Del Harris. Bueno, en este caso la empresa tenía bastantes, o sea, registra un año de pérdida. Entonces, esa es la parte del tamaño de la empresa. Entonces, sí importa. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo, por ejemplo, te digo, me explico para la pregunta que, digamos, decía que lo más recomendable para un financiamiento de leasing está más adecuado para lo que son las pymes, en ese sentido, pero yo lo respondí con el hecho de la estabilidad precisamente de tus actividades operativas, tienen una estabilidad no tan bajo sobre el nivel del mar, entonces si te conviene, no importaría el tamaño de la empresa, creo. Señor Ricardo dice el tamaño no importa. Al final del día me he dicho eso. Ashao dice el tamaño no importa. ¿Qué dice? ¿Qué dices?
Al grano. Pero Nosotros lo vimos como que importa porque Ya lo han visto, ¿eh? uno necesitamos saber si es que va a ser capaz de pagar las cuotas, ya sea si es que va a tomar por préstamo para comprar la maquinaria para pagar las cuotas o si va a poder pagar las cuotas para el lease. Otra forma también de verlo era que si es que es una empresa que ya está consolidada, entonces ya tiene una demanda que va a ser constante y entonces tal vez necesita la máquina para más allá del tiempo que se va a depreciar o no le va a querer venderla después. En cambio, si es una empresa pequeña, tal vez no está seguro si es que va a seguir necesitando la máquina de aquí a 2 meses. 3 meses. a ver, la verdad de las verdades, cuando les pregunten, cuando alguien les cuestione si el tamaño importa o no, la verdad indiscutible y absoluta, casi como principio, valor moral, indiscutible es sí, el tamaño es lo que importa. Y que nadie les diga lo contrario, porque están mintiendo. ¿No? Puede haber algunos intereses personales. Pero eso no quiere decir que las que sean más pequeñitas no pueden hacer las cosas que tienen que hacer. Digamos, por ejemplo, un leasing. Entonces, ¿en qué le afecta el tamaño en esto a una empresa? ¿En qué le afecta a Harris que sea más grande o sea más chica? De pronto el riesgo de... O sea, si tú eres una empresa chica, no te vas a comprar una turbina termoeléctrica, ni te vas a alquilar una turbina termoeléctrica. No te vas a comprar tu brastera, no es porque quieres hacer pollito a la brastera y listo. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, para una empresa que quiere hacer pollito a la brastera, su decisión de compra va a ser: me compro la máquina de la brastera que me cuesta, no sé, $7,000 versus me la alquilo. Puede tomar la decisión, sin embargo, siempre las más pequeñas van a ser las más abusadas. ¿Por qué? Porque el tamaño te va a generar capacidad de negociación. ¿Sí? Entonces, mientras más grande es la empresa, más capacidad de negociación tiene y mejores condiciones puede obtener, ya sea en un crédito o ya sea en el leasing. Entonces vamos a ver qué hemos respondido acá. El tamaño de las empresas es relativo. Empresas pequeñas podrán acceder a leasings más pequeños y probablemente en peores condiciones por su capacidad de negociación. Sin embargo, no existe un requerimiento de tamaño para el leasing. ¿Sí? O sea, sí condiciona, sí es mejor hablar de una más grande, digamos, pero no es prohibitivo. ¿No? O sea, no imagínense todas las chiquitas que hay. Ya. ¿Existen activos que son más adecuados que otros para un lease o no? Dependiendo, o sea, hemos puesto que depende de los beneficios que genera el leasing. O sea, básicamente el beneficio es el beneficio fiscal. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Ahora hay otros ejemplos como el que hablábamos en clases, digamos, de un departamento, digamos. Entonces, un departamento al final de la vida útil solo te queda aire. En cambio, si compras un terreno, una casa, al final de la vida útil ese terreno se va a más bien a apreciar en lugar de evaluar. No, para mí no, o sea, según yo solo depende de los costos. Simplemente los costos. Todos, dime. Yo pienso que existe algún activo, por ejemplo, si vas a hacer un concierto y tienes que comprar o alquilar un sonido, pero si no sabes cómo manejarlo, mejor es alquilarlo, es menos riesgo. No, y además tal vez solo va a ser un concierto. O sea, igual a largo plazo, digamos así, pero si no conoces cómo funciona el equipo, creo que siempre va a ser mejor leasing porque las personas especializan en eso. Ya. Yo digo que sí. Yo también creo que sí, pero más que por eso, por el lado de la demanda, ¿no? O sea, siempre va a haber oferta mientras haya demanda. Si no, la oferta, si la vía va a desaparecer, si no hay la demanda. Entonces, ¿quién
¿Qué tipo de artefactos serían más demandados en temas de leasing? Artefactos que sean muy riesgosos de tenerlos, ¿no es cierto? O sea, al que yo quisiera traspasarle el riesgo. Obviamente le voy a traspasar el riesgo por un módico precio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí a mí me parecería que sí podemos disgregar en distintos artículos que pueden ser más atractivos, digamos, para hacer leasing. Por ejemplo, artículos tecnológicos con un grado de obsolescencia muy rápido, digamos, muy grande. Entonces, veamos qué hemos puesto acá. Activos altamente costosos, de alto riesgo y mantenimiento en empresas en pleno crecimiento, deberían ser financiados siempre con leasing, ¿no? El grado de obsolescencia te va a determinar eso. En Bolivia, ¿qué empresas hacen leasing? ¿Los bancos? ¿Los tienes? Ya, sí. La maquinaria pesada. Claro, pero o sea, como una alternativa de financiamiento. O sea, no es de que el ñato tenga el dron, digamos, sino donde puedas ir y decirle, mira, necesito esto, necesito comprar. Visa Leasing, tenemos Fortaleza Leasing también. ¿Qué más? BNB Leasing también tiene, ¿sí? ¿Qué más? El BDP tiene leasing, que tenía sociedad de titularización. Tenía la cerrada. ¿Sí? Ahorita pero son las más importantes. Fortaleza entró fuertísimo. Ahorita Fortaleza es el que más está financiando leasings. Entonces, Fortaleza no es de que tenga los activos, ¿ves? Fortaleza, o sea, los únicos activos que debe tener son algunos autos que ha rematado y algunos terrenos que ha rematado. Pero después va, te lo compra y te lo hace, ¿no? Entonces, ese es el gran negocio. ¿Es aplicable el leasing en Bolivia o no? Sí. Total y completamente. Okay. Preguntas, chicos, sobre cualquier cosa de la materia. Yo se los voy a subir esto ahorita. Se me envía más. Lo subo. ¿Dónde se van a ir a parrandear este fin de semana? Una pregunta. Al momento de contraer, digamos, hacer el contrato de leasing, todo el tiempo que va a tener el leasing es decisión de financiamiento. Y al final del periodo, cuando tú decides comprar, ¿se vuelve una decisión de inversión? No. Sigue siendo. Date cuenta, la decisión no es si voy a tener o no voy a tener la máquina. Esa es una decisión de inversión. La decisión es cómo voy a tener la máquina. ¿Cierto? O sea, imagínate, tú agarras y dices una decisión, te lo pongo bien burdamente. Tienes dos chicas que te gustan. Tu decisión de inversión es decidir la chica A o la chica B. ¿Sí? Aquí tú no estás tomando la decisión entre la chica A y la chica B. Tú ya has decidido la chica A. Lo único que estás decidiendo es cómo le vas a llegar. La vamos a emborrachar, la vamos a secuestrar. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ser románticos. Otra pregunta. Siempre va a ser entonces el financiamiento. ¿Cuál es la diferencia Bien, entre claro. operativo y financiero? Que tienes opción de compra al final, pero ambos son decisiones de financiamiento. O sea, en el financiamiento, en el financiero hay que tengo Opción de compra. Sí. Viene con opción de compra. Ambos son un cadeno. ¿Perdón? Ambos son un cadeno. Ambos son con cadena. Siempre. Siempre. Y a ver, chicos, ¿se acuerdan cuando hemos entrado a clases la primera vez? ¿Sí? ¿Sienten que saben algo más de finanzas que cuando hemos entrado? ¿Sí? ¿Qué saben? ¿Qué consideran haber aprendido durante este curso? Yo tengo lo que me pasó el anterior viaje en Santa Cruz. Me reuní con una persona de unos bancos y creo que entendí, digamos, la verdad lo que quería decir la persona, porque creo que si no pasaba la verdad el curso de ERS y todas esas cosas de
con qué terminamos el curso? O sea, ¿qué se llevan a su casa? ¿Qué es lo más rescatable del curso? Y también, Chicos, celulares, off. lo que me llama la atención también es cómo ver eso de ahorro fiscal, la depreciación. Creo que en mi caso, digamos, de la empresa de mi mamá tal vez no lo está haciendo correctamente, entonces creo que hay que un poco ver cómo se puede mejorar esa parte. Y el tema de la deuda también, que, o sea, siempre pensé que la deuda era mala y todas esas cosas, y también que hay que razonar eso otra vez, ¿no? Eso es lo que yo aprendí. Ya, excelente. ¿Qué cosas mejoraríamos para las siguientes versiones? Que lleguen menos días borrachos. de las lecturas, que sea más, o sea, que existe un resumen, porque en realidad son muchas, muy extensas. La moda. Son extensas. ¿Dónde se ha puesto la moda? Pero, ¿tienen idea del ataque cardíaco que le daría al Johnny si les doy texto en inglés? Oye, ya, les voy a dar texto en inglés. No, pero sí las lecturas más resumidas, porque son 30 páginas, y no, la verdad el tiempo no, a mí particularmente no me ha alcanzado para leer. Eso de dormir, pero está sobreestimado en su edad. Ya, las lecturas un poco más cortas. ¿Qué más? Más días de lab. Más días de lab. Son ustedes la primera generación que tiene lab en realidad, ¿no? ¿Qué les ha parecido el lab? Excelente. Muy de puta madre. Ya. ¿Qué te ha parecido, Araceli, que eres la más alejada de nuestros? Como decía José Antonio, yo creo que las dos cosas que más han cambiado ha sido el leasing y lo de la deuda. Que yo también pensé que eran cosas malas y ahora es como que más, o sea, es otra forma de ver las cosas. Es la única. O sea, es como para tomar decisiones más informadas. Ya, qué bien, chicos. Bueno, espero que les haya servido. El día lunes vamos a empezar con la primera parte del examen. ¿Cómo va a ser esto? Más o menos. Aviso, ¿cómo va a ser esto? Un segundito, muchachos. Ya. Bueno, la primera parte del lunes van a tener una parte de casitos y ejercicios muy simples, donde no se les va a permitir nada más que una calculadora, entonces tienen que tener una calculadora, un lápiz, borrador no, porque ustedes no se equivocan, y un par de hojas. ¿Sí? No va a haber nada más, no hay computadora ese día. ¿Esta parte es sobre leasing o es todo? Es sobre todo, sobre absolutamente todo, ¿no? Obviamente no les voy a pedir optimizar un portafolio porque puta, que me hagan un simples ahí, seguramente no se acuerdan cómo hacer los simples a mano. Y el segundo día es un caso en el que sí ya pueden utilizar el tema de computadoras. ¿Cómo está la ponderación? Bien. Por el momento es 50-50, voy a ver en qué les va mejor para darles una mano, ¿no? Para ponderar más a lo que les vaya mejor. Entonces el lunes se presenta la película y el informe del portafolio. Sí. Vean la peli, es buenísima. ¿Cuándo cerramos el portafolio? Las transacciones que tenemos en el Me portafolio. tienen que presentar hasta el martes. Si quieren hasta el miércoles les doy para que me envíen los informes, para que estén más tranquilos. Está bien registrado. Se está yendo a Inca, ¿cuál?